autorizó realizar sesiones no presenciales para la resolución de asuntos jurisdiccionales, mediante el empleo de tecnologías de la comunicación debido a la declaratoria de emergencia sanitaria originada por el virus COVID-19. Saludo afectuosamente a las magistradas Yolidabey Alvarado de la Cruz y Margarita Concepción Espinosa Armengol, así como a la secretaria general de Acuerdos, Isis Yedid Vernon Marrufo. Asimismo, agradezco a las personas que honorablemente nos siguen en esta transmisión a través de nuestras diferentes redes sociales. Para dar inicio a la sesión, solicito a la Secretaria General de Acuerdos proceda a verificar el quórum y dé cuenta con los asuntos a tratar. Muy buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, en virtud de que se trata de una sesión virtual, me permito proceder a pasar lista nombrando a cada uno de los integrantes del Pleno y agradeciéndoles que en el momento de escuchar su nombre me indiquen que se encuentran enlazados a esta sesión. Magistrada Yolidabey Alvarado de la Cruz. Presente y enlazada. Magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. Presente y enlazada. Magistrado presidente Rigoberto Riley Mata Villanueva. Conectado a la sesión. Magistrado presidente, hago constar que además de usted, se encuentran conectadas a esta sesión virtual las magistradas Yolidabey Alvarado de la Cruz y Margarita Concepción Espinosa Armengol, porque existe quórum para sesionar en forma válida. Asimismo, le informo que los asuntos enlistados para el día de hoy consisten en un juicio ciudadano y un juicio electoral cuyos datos de identificación, así como el nombre del actor, autoridad responsable y número de expediente quedaron precisados en el aviso correspondiente publicado en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias, Secretaria General de Acuerdos. Compañeras magistradas, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes a tratar. Por tanto, sírvanse a manifestarlo mediante votación económica de la manera acostumbrada. Magistrado, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, me permito ceder el uso de la voz a la jueza instructora Elizabeth Hernández Gutiérrez para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propongo en mi calidad de ponente en el juicio ciudadano 11 de este año. Con su autorización, señor presidente, y con el permiso de las magistradas, doy cuenta con el proyecto de resolución elaborado por el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Patricia López Córdoba, quien se ostenta como indígena originaria del ejido Felipe Galván del municipio de Cunduacán, Tabasco, y como delegada municipal electa de la referida localidad, contribuyendo diversos actos atribuidos a la presidenta municipal y demás integrantes del Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el accionante impugna la falta de pago de sus retribuciones por parte del Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco, el desconocimiento que la responsable hace de la calidad de comunidad indígena del ejido Felipe Galván y violencia política contra la mujer en razón de género que en su concepto impide el correcto desempeño del cargo como delegada municipal del ejido Felipe Galván de Cunduacán, Tabasco. Actos que ameritan un pronunciamiento por separado, derivado de la necesidad de resolverlos a través de cursos procesales distintos, por lo que en concepto del ponente resulta necesario escindir la demanda en cuanto hace la denuncia de la actora de haber sufrido violencia política en razón de género por parte de las autoridades que señala como responsable, ya que este no debe ser analizado y resuelto por este tribunal a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Ello porque en el decreto 124 publicado el 17 de agosto de 2020 en el periódico oficial del Estado, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de paridad de género y violencia política contra la mujer en razón de género, se estableció, entre otras, que
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco es la autoridad competente para conocer y resolver a través del procedimiento especial sancionador denuncias con motivos de violencia política contra la mujer en razón de género. Por tal razón, el ponente considera que respecto a las conductas que pudieran encuadrar en violencia política, debe de reencauzarse al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco por ser el órgano competente para analizar a través del procedimiento especial sancionador cuando se haga valer violencia política contra la mujer en razón de género por las autoridades y servidoras o servidores públicos de un órgano municipal, tal como lo es la presidenta municipal del Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco, al ser esta sujeto de las infracciones establecidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, como lo establece el artículo 335, fracción sexta de la citada ley. Por otra parte, respecto al acto consistente en la negativa y omisión de la presidenta municipal e integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco, de pagarle a la actora la remuneración económica que por derecho le corresponde por el ejercicio de su cargo como delegada municipal del ejido Felipe Galván, se propone declararlo fundado. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable reconoció expresamente que ha omitido pagarle a la ciudadana Patricia López Córdoba las retribuciones que le corresponden por el periodo que lleva ejerciendo su cargo como delegada del ejido Felipe Galván, sin que exista una justificación válida para tal actuar, vulnerando por tanto el derecho político electoral de la actora en su vertiente de desempeño en el cargo, al no pagársele de forma ordinaria sus remuneraciones y transgrediéndose el principio de intangibilidad e integridad del salario. Consecuentemente, el ayuntamiento deberá pagar a la actora desde la segunda quincena de noviembre de 2019 hasta la segunda quincena de julio de 2020, es decir, 17 quincenas. Sin embargo, toda vez que las partes, mediante acta circunstanciada de 18 de agosto de esta anualidad, acordaron saldar el pago del periodo que va del 16 de diciembre de 2019 al 30 de julio de 2020, es decir, 15 quincenas, la responsable únicamente deberá pagar a la actora la última quincena de noviembre y la primera de diciembre de 2019. Por último, respecto al acto consistente en que la presidenta municipal del Ayuntamiento de Cunduacán le causa agravios al ejido Felipe Galván por no haberlo incluido en la solicitud dirigida al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que sea considerado comunidad indígena, se propone declararlo inatendible, ya que el acto que se reclama no se ubica dentro de los supuestos de procedencia del juicio ciudadano, de conformidad con los artículos 72 y 73 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. Sin embargo, atendiendo a la petición realizada por la actora, en el sentido de que se dé vista al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas sobre los actos alegados en esta vía, se propone dar vista a dicho instituto con las copias certificadas de la demanda del presente juicio, a efecto de que realice el análisis respectivo. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Muchas gracias, jueza instructora Elizabeth Hernández Gutiérrez. Compañeras magistradas, está a nuestra consideración el proyecto que presento. Si alguna de ustedes quiere hacer uso de la voz, puede hacerlo en este momento. Adelante, magistrado Yolida Alvarado de la Cruz. Muy buenas tardes. Gracias, presidente, compañera magistrada, secretaria general de acuerdos y a todas y a todos los que siguen la transmisión de esta sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco. Este asunto que nos plantea el magistrado, pues es desde mi punto de vista de gran trascendencia, en razón de que se trata de una ciudadana que se ostenta como indígena y que además es delegada, como hemos escuchado, municipal de una comunidad del municipio de Cunduacán, Tabasco. Sin embargo, respetuosamente me apartaré del criterio que se sostiene en el proyecto,
por las razones que expondré de manera muy somera a continuación. Puedo advertir que en una primera parte del proyecto se establece que se van a escindir los hechos relativos a la violencia política aludida por esta ciudadana para que sea sustanciado a través del procedimiento especial sancionador, para lo cual se van a remitir al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Y en ese sentido se queda el Tribunal Electoral pues conociendo de los hechos relativos a la vulneración de otros derechos político-electorales, como podemos advertir, en los cuales ya se ordena el pago, entre otros, restitución de derechos. El por qué disiento de el planteamiento en específico de la escisión que se está haciendo. Porque aquí identifico que el problema jurídico que se presenta tiene que ver con un aspecto competencial. Y me surgen dos cuestionamientos que son los que voy a abordar a continuación. El primero es si el Tribunal Electoral de Tabasco es competente para conocer los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género cuando se aduzcan hechos que vulneren derechos político-electorales que incidan en el ejercicio del cargo. Ese es uno de los primeros cuestionamientos. El segundo es si al establecerse el procedimiento especial sancionador como un medio para sustanciar y conocer estos casos, ello implica que ya no sea procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en relación a los casos de violencia política. Estos dos cuestionamientos me parecen fundamentales porque precisamente el proyecto señala que no sería competente el tribunal, sino en este caso el OPLE para conocer a través de este procedimiento especial sancionador que es conocido como PES, y que el Tribunal Electoral de Tabasco no tendría la facultad de poder hacerlo. Las razones, entre otras, que se dan en el proyecto, la primera es que esto se basa en las últimas reformas que se dieron tanto a nivel federal como estatal. Recordemos que el pasado 13 de abril se reformaron diversas disposiciones de leyes generales, leyes federales, donde se reguló lo relativo a violencia política en razón de género. En ese sentido, es cierto, se previó como un mecanismo de conocimiento de estos casos, estos procedimientos especiales sancionadores, regulando que tanto a nivel federal sería el INE y a nivel local, pues los OPLES los que los llevarían a cabo y en su caso se resolvería lo conducente. Pero también yo observo que no nada más se reguló el procedimiento especial sancionador. También se reformó la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, específicamente el artículo 80, y se previó como uno de los supuestos para la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales el hecho de que se aduzcan casos de violencia política en razón de género. Antes de esta reforma del 13 de abril no había un apartado específico que dijera que este juicio era procedente en estos casos. Entonces, en lo personal me queda claro que en el ámbito nacional está previsto tanto el procedimiento especial sancionador como el juicio para la protección de los derechos político-electorales. Entonces, ¿en qué diciendo también en ese sentido? ¿Por qué? Porque definitivamente, desde mi punto de vista, el legislador previó ambas vías para poder impugnar este tipo de actos. Porque en el caso de los procedimientos especiales sancionadores, tienen como finalidad analizar la licitud o ilicitud de las conductas
que se generen por causas de violencia política contra las mujeres en razón de género y cuya consecuencia será la sanción en lo personal a la o el infractor de esta violencia. Y en cambio, el juicio para la protección de los derechos político-electorales, recordemos que es un mecanismo de control constitucional y que tiene como efecto fundamental la restitución de derechos político-electorales que han sido vulnerados. Entonces, a través de el ejercer violencia política, pudiera también incidir en la afectación de esos derechos y principalmente en el ejercicio del cargo. En ese sentido, considero yo que ambas vías son procedentes para conocer los casos de violencia política en razón de género. Entonces, si a nivel nacional tenemos este marco, pero además en el ámbito estatal también fue reproducido en los mismos términos. El pasado, como se alegó, 17 de agosto, se publicó ya el decreto donde también se hicieron las reformas conducentes en materia de paridad y de violencia política y se prevé tanto el PES como el JDC como vías para poder hacer. Esto simplemente a manera de referencia porque estas disposiciones actualmente pues no se encuentran vigentes, dado que se emitieron una vez que ya había pasado el término de los 90 días antes del inicio del proceso electoral y van a ser aplicables una vez terminado este. Sin embargo, sirve como referencia para que podamos observar que también en el ámbito local se prevén ambas vías con la finalidad de dotar de mayores garantías a las mujeres para que puedan tener muy claras cuáles son las instancias y a través de qué medios pueden denunciar los casos de violencia política en razón de género. Entonces, en este sentido, y quedándome al menos en lo personal claro de estas dos vías y cuál es la naturaleza de cada una de ellas y las finalidades y consecuencias, creo que debemos de acogernos a las distintas disposiciones que se han dado tanto en el ámbito del derecho convencional, constitucional y legal, pero sobre todo los criterios que se han emitido por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Superior. Hay diversas jurisprudencias en las que se ha señalado la obligación en primer lugar de las autoridades de nuestro país para efectos de que cuando tengamos casos en los que se encuentren inmersos derechos de las mujeres, lo hagamos con una perspectiva de género. También señala, tengo aquí una tesis que dice, derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y violencia. Las autoridades se encuentran obligadas a adoptar medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia y actuación. Y en el caso de la Sala Superior hay una tesis muy interesante que dice violencia política por razones de género. Las autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación de derechos político-electorales. Y lo que enfatiza la Sala Superior en esta última tesis a la que he hecho referencia es que cuando se alegue hechos sobre violencia política de género, debemos de realizar un análisis exhaustivo de estos, para que analicemos cada asunto de manera particular y podamos identificar como autoridades si se trata o no de violencia política de género. Y en su caso dice delinear las acciones que se tomarán para no dejar impunes estos hechos y reparar el daño a las víctimas. ¿Qué entiendo de este contexto y pues de una interpretación yo creo que sistemática y teleológica atendiendo a la finalidad tanto de la norma como de la jurisprudencia? Pues es de otorgar las garantías a las mujeres para efectos de que sus planteamientos pues sean conocidos por parte de las autoridades electorales y que podamos identificar en cada caso en particular si se está ante el planteamiento de casos de violencia política
en razón de género. Y en ese sentido, analizando, como lo señala la Corte y como lo señala la Sala Superior, el caso que se nos está sometiendo a consideración, yo advierto que sí estamos ante un caso que sería competencia del Tribunal Electoral de Tabasco para conocer, dado que se advierten los planteamientos sobre una posible violencia política en razón de género. La ciudadana señala, para quienes nos están escuchando y puedan conocer el contexto de este caso, refiere que se le ha realizado una serie de actos de discriminación y de violencia que han obstaculizado su desempeño como delegada municipal. Ella refiere que esto se dio desde que presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral. Esto fue porque originalmente se le había anulado la elección en la que había sido electa delegada. Nosotros, recordarán, resolvimos ese asunto, determinamos la validez de esa elección, se ordenó que a esta ciudadana delegada municipal se le tomara protesta. Hubieron obstáculos para poder lograr esta toma de protesta, tan es así que tuvo que ir la actuaria judicial del tribunal para que se cumpliera dicho mandato, pero ella refiere que a partir de ahí realmente se le ha desconocido como delegada municipal. Que ha tenido, por una parte, la violencia económica, porque no se le había, al menos hasta la presentación de la demanda, pagado sus remuneraciones a las que tiene derecho y que inclusive estoy observando en el proyecto, se ordena el pago correspondiente. Pero además señala una violencia psicológica. ¿Por qué? Porque ha venido también sufriendo discriminación, una serie de situaciones de discriminación en su contra. Ella señala que es por el hecho de ser mujer, ya que la autoridad responsable, lo refiere así en su demanda, le ha referido que prefieren que un varón ocupe dicho encargo y que es a quien reconocen y apoyan. Ella dice que prácticamente en su comunidad, a quien reconocen como delegado municipal es a una persona que había nombrado el ayuntamiento cuando le habían anulado su elección. Que aún y cuando le protestaron el cargo y la reconocieron como delegada municipal, siguen perpetrándose ciertos actos que le han impedido que se le reconozca realmente el carácter de delegada y que también pues, pueda desempeñar sus funciones. Para no tardarme más en este punto, sí señalar que hay muchos argumentos que ella explica respecto al por qué consideraría que esta violencia política en su contra. De hecho, ella señala, hay una frase que señala esa vieja no sirve para delegada municipal, solo sirve para dar problemas. Demandó a la autoridad municipal. Quien debería ser delegado es el señor Carmen. Él sí sabe mandar. Para que aprenda esa vieja se le va a aplicar la ley del hielo. Y tiene que aprender que quien manda es la autoridad. No se le va a perdonar que haya demandado a la autoridad municipal. Esto solamente por ejemplificar una de las frases o de las palabras que refiere, ella recibe constantemente por parte de las autoridades municipales. Tan es así que también en otro apartado de su demanda, pues pide la protección de este tribunal porque se siente intimidada y amenazada y en peligro tanto ella como su familia en relación a estos actos que se han venido desencadenando en su contra, según, reitero, su aseveración. De hecho, este tribunal de inicio, pues, emitió las medidas cautelares correspondientes. Se ordenaron, en este caso, tanto un plan de seguridad, un análisis de riesgo, el cual actualmente se está llevando a cabo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para efectos de garantizar su seguridad en dicha comunidad. Entonces, a manera de resumen,
En cuanto a los hechos que yo he narrado actualmente y que la actora refiere en su demanda, me queda muy claro que se tratan de hechos que refieren la posibilidad de que exista violencia política en razón de género y el hecho de que esa denuncia de hechos la hace ante el Tribunal Electoral de Tabasco porque lo que pretende es la restitución, bueno, pero primero por supuesto el cese de estos actos y la restitución de sus derechos político-electorales en la vertiente del ejercicio debido de su encargo. Que como vemos, ella lo narra que a través de todos estos hechos se ha visto impedida de poder ejercerlos adecuadamente. Entonces, la primera conclusión a la que llego es si está prevista tanto la vía administrativa electoral a través del PES, pero también está prevista la vía jurisdiccional a través del JDC y los planteamientos que nos hace la actora pueden incidir, porque eso sería motivo de análisis. Ahorita yo solamente me estoy pronunciando respecto a la competencia. Ya sería un análisis que tendría que hacer el tribunal para efectos de determinar si se acredita o no esa violencia. Pero de entrada, creo que no debiéramos escindir esta demanda porque creo que el enfoque y el objetivo, los planteamientos que hace la actora van enfocados a vulneración de derechos político-electorales. Eso no impide que en acatamiento también a las últimas resoluciones que se han venido emitiendo sobre estos casos, que por ejemplo la Sala Jalapa acaba de resolver uno recientemente en el cual una vez que se acredita la violencia política en razón de género en sede jurisdiccional, ordena dar vista a las autoridades competentes, entre ellos el OPLE, para efectos de que substancien, en su caso, el procedimiento especial sancionador. Porque reitero, son vías distintas, instancias distintas, cuyo objeto, el primero, en sede jurisdiccional, tiene como objetivo restitución de derechos y en sede administrativa electoral la licitud o ilicitud de la conducta que conlleva a una sanción. Ahora, otro de los aspectos también que me parecen relevantes de comentar es que se alude en el proyecto que si nosotros conociéramos del caso como tribunal electoral y a la vez también conociera por parte del OPLE, pudieran darse sentencias contradictorias. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, el Tribunal Electoral tuviera por acreditada la violencia y el OPLE dijera que no está demostrada, o viceversa. Entonces, que eso pudiera generar sentencias contradictorias. En ese sentido, mi opinión al respecto es de que sí pudiera darse desde el momento que se están reconociendo a nivel legislativo ambas vías, pero que eso no es un obstáculo para dejar de conocer en el caso de nosotros como órgano jurisdiccional, puesto que cada uno de las instancias, reitero, tiene su objetivo y tiene sus funciones. De hecho, ya hay un precedente, ahorita recuerdo el número, pero de un caso de violencia política, en la cual, por ejemplo, el Tribunal Electoral de Tabasco hace algunos años determinó que no se acreditaba esa violencia política en razón de género porque no se daba en el ejercicio del cargo. No representaba un obstáculo. Sin embargo, cuando nosotros advertimos que sí pudiera ser constitutiva de alguna infracción por parte de una persona vinculada al ejercicio del cargo de la denunciante, dimos vista al INE para que fuera el INE quien también sustanciara el procedimiento. En una primera instancia, esta autoridad resolvió que se actualizaba la cosa juzgada refleja,
porque ya no podía entrar al estudio de las pruebas ni de los elementos de la violencia, porque ya el tribunal se había pronunciado respecto a que no existía violencia política, entonces que podía generarse una contradicción de criterios. Y cuando lo conoce la Sala Superior, la impugnación que se presenta, lo que determina es que no puede darse la cosa juzgada refleja en los casos de violencia política en razón de género. ¿Por qué razón? Porque en sede jurisdiccional se analiza a la luz de la vulneración de un derecho político electoral y considerando los 5 elementos que establece la jurisprudencia y que en sede administrativa electoral tiene esa otra connotación a la que he hecho referencia, a determinar el aspecto relativo a la naturaleza de la conducta y a la posible sanción. Entonces, en ese sentido, creo que tampoco sería una limitante para que pudiéramos conocer el hecho de que se puedan prever ambas, pues ahora sí que ambas vías. Otro argumento son las mayores garantías. Efectivamente, el procedimiento especial sancionador tiene pues por objeto pues estas conductas y por lo tanto pues se dan tanto el principio de contradicción, el debido proceso y pues se observan todas las garantías para efectos de que quien sea denunciado pues tenga la oportunidad de tener una adecuada defensa, de aportar las pruebas y que se analice el caso a fin de que se resuelva lo conducente. Pero también el JDC, que es el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, también los tiene. Nosotros como órgano jurisdiccional, pues damos la vista a la autoridad que se le considera como responsable, la cual emite un informe circunstanciado que hace las veces de una contestación en la cual hace sus planteamientos, puede ofrecer las pruebas que considere y nosotros también tenemos previsto el procedimiento para la debida sustanciación y, por supuesto, también con el respeto de todas las garantías constitucionales de una legítima defensa. Entonces, yo creo que también no sería, desde mi punto de vista, y respetuosamente lo digo, una causa para poder decir, por esta razón, digo, dentro de otras, no es la que se sustenta, por supuesto, el proyecto, pero es una de las más para decir que el procedimiento especial sancionador es más garantista. Yo creo que sí, en función de la naturaleza misma, pero eso no implica que también el JDC deje de serlo. Y por último, en relación a los precedentes que se nos hacen alusión en el proyecto, efectivamente, tanto la Sala Regional Monterrey como la Sala es la Toluca, la Sala Regional Toluca, recientemente han estado emitiendo resoluciones en las cuales han sostenido que el procedimiento especial sancionador es el adecuado para conocer estos casos y no los tribunales electorales. Sin embargo, en mi opinión, pues no comparto este criterio respetuosamente, por supuesto, y comparto sí los precedentes también que se han dado, por ejemplo, por parte tanto de la Sala Regional Jalapa como de la Sala Superior, en relación a que han conocido de casos en los cuales los tribunales electorales locales han conocido, sustanciado y resuelto todos estos asuntos. Solo por mencionar los últimos, que fueron el de Jalapa, el juicio electoral 23 de 2020, y en el caso de la Sala Superior, el SubRec 61 del presente año. Hay muchos precedentes, pero de los cuales a mí en lo personal me queda claro que sí los tribunales electorales locales y también por supuesto los federales tenemos competencia para conocer de estos casos. ¿De qué va a depender? De los planteamientos de hechos que se hagan en relación a los casos de violencia política en razón de género. Es decir, si se alegan violaciones a derechos político-electorales y en este caso que inciden en el ejercicio del cargo, desde mi punto de vista tendría que conocer el Tribunal Electoral. Voy a ser enfática, mi pronunciamiento
respetuosamente, es únicamente en el sentido de la competencia. Es decir, el no estar de acuerdo en que estos hechos, estos planteamientos se escindan y se ordene la remisión para conocimiento del OPLE local, sino que desde mi punto de vista tendría que analizarse y pues en su caso resolverse si se acredita o no esta violencia política y pues determinar lo conducente. Esto es, vamos, el criterio que al menos en lo personal estoy convencida de que así es. Señalo, bueno, respetuosamente en el proyecto creo que se exponen razones válidas, pero que no las comparto. Reiteraba hace rato también el hecho de que tanto las salas, como vemos, también han tenido pues los criterios en este tema que se han generado de las últimas reformas y que precisamente se han venido dando las interpretaciones por parte de los órganos jurisdiccionales. Y en mi caso, pues en esta ocasión, pues por estas y otras razones, porque no quiero abusar del tiempo y de la paciencia de quienes nos están escuchando, por las que pues me apartaré del proyecto y pues formularé un voto particular en el que expondré de manera un poco más detallada estas razones, ¿no?, que me llevan a señalar. Pero lo reitero, creo que como tribunal electoral pues siempre tratamos de que nuestras decisiones sean con toda la libertad. En aquellos que coincidimos plenamente, pues han salido por unanimidad. En aquellos en los cuales pues podamos disentir, pues también puedan salir por mayoría. Pero que creo que todo abona, y lo señalaba yo en la sesión pasada, la diversidad de criterios también nos permite tener este abanico de posibles soluciones jurídicas a casos concretos que se nos presentan. Y aquí, pues, estos serían mis señalamientos, y pues agradeciendo a todas y a todos su atención. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, magistrada Yolida Bey. Si hay alguna otra intervención, adelante, estimada magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, tiene usted el uso de la voz. Gracias, magistrado presidente, magistrada. Pues yo nada más para anunciar que voy a favor del proyecto, dejar claro, pues he escuchado con detenimiento los argumentos de disenso de mi compañera magistrada. Como bien ella señala, válidos, hay criterios encontrados, no nada más de este pleno, es en todos los demás tribunales, pero sí me gustaría fijar las posturas de por qué la decisión. Y no es porque yo soy una partidaria, y eso lo sabemos, soy una partidaria de las cuestiones relacionadas con la violencia política de género. Entonces, en este caso en específico, estamos ante una cuestión o sea, ella es una regidora que viene a pedir a la autoridad electoral la restitución de sus remuneraciones, que se le ha dejado de pagar sus remuneraciones como regidora. Ya primigeniamente ya la habíamos tenido aquí por una cuestión de la toma de su cargo y estas cuestiones. Esta vez viene nada más por las cuestiones de su remuneración y alega que accesoriamente a esto, que son los pagos de sus remuneraciones, pues se dieron algún tipo de conducta que pudieran, de las cuales ella más bien se adolece de cuestiones de violencia de género. La decisión que se aborda en el proyecto, pues obviamente, de primera instancia quiero dejar claro que el Pleno decidió tomar medidas cautelares. Se dictaron las medidas cautelares previendo cualquier cuestión, poniéndose los lentes violetas de la paridad, por alguna cuestión que pudiera traducirse por sin prejuzgar que si existe o no violencia política de género. Bueno, no es hoy lo que estaríamos dilucidando, sino la competencia. Como bien lo señala mi compañera magistrada,
ella comparte y dice que efectivamente las recientes reformas del 13 de abril en varias leyes electorales generales que rigirían las cuestiones, o más bien que visibilizan la violencia política de género, dejaron abierto el abanico para ser abordada en sede administrativa, en sede jurisdiccional, en sede penal y en sede administrativa, en efecto. Pero también ha sido claro que Tabasco es de los pocos estados en donde en sus legislaciones se dejó como competencia de cuestiones de violencia política de género a través del procedimiento especial sancionador para que lo conozca y resuelva el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Bajo esa intención del legislador local es con la que yo quisiera decir que nosotros tomamos para que, como es la cuestión de la que se adolece, o sea, del motivo del JDC que hoy conocemos es el pago de las remuneraciones y como actitudes accesorias a ese pago de remuneraciones, ella se adolece por cuestiones de violencia política de género. Por eso nosotros decidimos escindir y separar estas cuestiones, restituir, tan es así que se está dictando en uno de los resolutivos el pago de las remuneraciones a sus salarios desde que se le dio el cargo de regidora y que se le haga el pago, lo cual el tribunal ha sido competente no nada más en cuestiones de género, sino cualquier ciudadano que se encuentre en la misma cuestión en la que se encuentra la quejosa, hoy actora, pues también el tribunal ha conocido y se ha restituido en cuestiones de remuneraciones. Decidimos escindir la parte de violencia política porque efectivamente, traduciendo esta parte de que pudiera traducirse en algún tipo de violencia, pues le correspondería al OPLE. ¿Por qué cuestión? Porque si bien es cierto, como lo dijo la magistrada, tenemos también abierta la posibilidad del JDC, de conocer en vía jurisdiccional el JDC mediante la restitución constitucional de los derechos políticos electorales, comparto una parte que dijo, debemos de enfocarnos a los planteamientos de hechos. Y aquí es donde yo quisiera retomar los planteamientos de hecho de los que ella hablaba, en este caso en específico es para la restitución de sus remuneraciones, lo cual el tribunal ya conoce y la restituye. Ahora, las cuestiones sin prejuzgar que pudieran traducirse en violencia política de género, como lo aduce y siguiendo la intención del legislador local, sí creería que sea en sede del instituto, pues las cuestiones sancionatorias quedan lejos de la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales. Entonces, ante ello es que decidimos escindir, separar, restituir a la actora y dejar reencauzado las cuestiones de violencia para que se sigan ante un procedimiento especial sancionador ante el OPLE y que sean allá donde también, como bien lo abordaba ella, y lo cual también comparto porque son criterios ya establecidos, que la carga de la prueba también ya, pues ya cambió la situación, ya no es la víctima, sino también tiene que ser a través de quien lo dicta. Entonces, creo que escindiendo esta parte de violencia política de género y que conozca el OPLE o el Instituto Electoral, pues sería ante esa, donde ellos tendrían la oportunidad ya también de sus ofrecimientos de prueba y replantearse las cuestiones de violencia política de género. Pero en cuanto a la restitución de sus derechos,
este tribunal, y lo cual comparto del proyecto que se pone a consideración del Pleno, y lo cual pues anticipo que voy a favor, pues lo estamos haciendo. Y por eso el motivo de escindir, para que en base a lo que se dejó establecido se tenga mayores oportunidades procesales, procedimiento especial sancionador, siguiendo la intención del legislador local a como quedaron plasmadas en las reformas del 4 de julio recientemente publicadas en nuestro estado. Porque además somos, como bien lo anticipé hace un rato, somos de los pocos estados en los que la substanciación y resolución de los procedimientos especial sancionadores quedaron en la autoridad electoral administrativa, es decir, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, porque he de explicar que también en otros estados la substanciación se lleva ante los OPLES y las resoluciones las dicta el Tribunal Electoral del Estado. En el caso nuestro, al igual que Tamaulipas y no sé qué otros estados, somos donde sí se quedó toda la substanciación y resolución en los OPLES. Entonces, siguiendo bajo estos mismos lineamientos, es que comparto en su totalidad la propuesta que se somete al Pleno. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrada Margarita. Y como podemos analizar, no sé si hay alguna otra intervención, estimada magistrada Yolida Bey. ¿Hay alguna otra intervención de su parte? No, presidente, bueno, me reservaría, salvo que haya alguna alusión a mi intervención, haría al final alguna reflexión, pero si no, no tendría ninguna. Muchas gracias. Ok, muy amables. Bueno, si me lo permite, también me gustaría realizar un pequeño planteamiento respecto al porqué de esta determinación. Y como puede advertirse, y bien lo comentó perdón. Adelante, magistrada Margarita. Perdón, magistrado, nada más para hacer la precisión que dije regidora y es delegada. Así es, regidora. El cargo de la actora es el de delegada. Delegada municipal del ejido Felipe Galván. Delegada, exactamente. Estamos frente a una delegada. Es Nada más hacer la precisión, pero es cuanto en cuanto a los demás argumentos. Ok, muchísimas gracias. Precisamente les comentaba que es un tema que ha traído muchos reflectores a la presente fecha, pues precisamente, como bien se ha comentado por parte de mis compañeras magistradas, pues este tema ha sido materia de análisis por parte incluso de salas regionales como la de Monterrey, como Sala Toluca, como Sala Jalapa, en donde incluso han chocado ciertos criterios. Y el por qué presento yo este proyecto es precisamente, como puede advertirse de lo que ya se ha mencionado, la reciente reforma para la atención de asuntos relativos a violencia política contra la mujer en razón de género implicó la apertura de una vía sancionadora específica para estos casos por medio de los procedimientos especiales sancionadores, los cuales son instruidos por las autoridades administrativas electorales y resueltos, en el caso de vías federales, por la sala especializada, y en el ámbito, ese es en el ámbito federal por la sala regional especializada, y en el caso de los tribunales electorales locales en los estados. Pero con la excepción, como bien lo comentó la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, que en el estado de Tabasco, a quien le corresponde sustanciar y resolver los procedimientos especiales sancionadores es al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y en este caso el Tribunal Electoral pudiese conocer a través del recurso de apelación. Así está prevista este tipo de dinámicas en el caso a nivel estatal. Esta vía, como vemos, modifica la forma en la cual se había entendido la procedencia de los juicios ciudadanos en los que se alegaba o detectaba algún componente de violencia política contra las mujeres en razón de género, puesto que en esta clase de asuntos existía la necesidad de que la autoridad jurisdiccional tomara determinaciones que implicaban no solo la acreditación de los hechos vinculados con violaciones a los derechos político-electorales,
sino también el componente de la motivación de esas vulneraciones. Esto es, si correspondían a una conducta derivada del género de la persona objeto de la misma. Y en todo caso, determinar la responsabilidad de quién o a quién pudiesen atribuirse estos hechos. Así, al establecerse una vía sancionadora que conozca el administrativo sancionador de estos temas, implica necesariamente que los juicios ciudadanos ya no puedan ocuparse de la totalidad de los aspectos que antes de la reforma se tenían que conocer. En efecto, como resultado de esta apertura, resulta que cuando se alegue violencia política en razón de género en un juicio ciudadano, desde mi punto de vista, en este no se puede determinar sobre la existencia o no de conductas vulneradoras de la igualdad material de género, sino que deben ser materia, en todo caso, del procedimiento especial sancionador, en donde también se determinará sobre quién es el responsable de estas conductas y cuál es la sanción que le corresponde. En este sentido, pretender mantener estos efectos en el juicio ciudadano implica la posibilidad de sentencias contradictorias sobre una misma materia. Esto es, el juicio ciudadano debe ocuparse, como siempre lo ha hecho, de verificar y calificar jurídicamente los hechos que pudieran vulnerar derechos político-electorales y no sobre la calificación de la conducta e imputarla a alguien, ya que al hacerlo dejaría sin contenido la resolución que se dictara en el procedimiento especial sancionador. Esto es, que la etapa de sustanciación del procedimiento ante los institutos locales carecería de sentido, pues los hechos y sus motivaciones, así como quien es el responsable de los mismos, ya estarían determinados en el juicio ciudadano, haciendo intrascendente la etapa mencionada y por ende la intervención de los institutos locales. Por esto, el pretender que los tribunales locales sigan conociendo del juicio ciudadano a través de denuncias sobre violencia de género y responsabilidad conlleva a vaciar de contenido la reforma mencionada por dos razones. La primera, que privaría de razón la acción de las autoridades administrativas ante lo ya determinado por el tribunal. Y la segunda, implicaría que el tribunal se pronunciara sobre los mismos hechos dos veces, una en el juicio ciudadano y otra al resolver el administrativo sancionador, aun y cuando un ente jurisdiccional no tiene facultades sancionatorias, sino debiese de remitirlo al instituto. Además, la vía sancionadora como exclusiva para conocer sobre la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género, quien es responsable y en este caso, y cómo sancionarlo, protege los derechos fundamentales tanto de las víctimas como de los imputados, y lo comentó muy bien la magistrada Yolida Bella en su intervención, pues precisamente uno de los puntos fundamentales es porque dicho procedimiento especial sancionador está diseñado para la investigación e integración de la denuncia mediante etapas de admisión de denuncia, emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos, todas ellas con el objetivo de garantizar el debido proceso, derecho consagrado en el artículo 17 constitucional. Es por ello que en este caso se emite el presente proyecto y en dado momento, si llega a ser avalado, pues saldría en los términos en que se presentaron. Muchísimas gracias. Es cuanto a mi intervención. Si hay alguna otra participación, magistrada Yolida Bella o magistrada Margarita. Adelante. Muy brevemente, nada más, gracias, presidente. Nada más por un punto que no abordé y que sí ustedes al menos ya fijaron, creo que su posicionamiento, y que me parece importante porque también lo tendría yo que abordar en el voto particular en relación a cuál es mi postura, es el relativo a que también la decisión de escindir esta demanda se basa como uno más de los aspectos en el hecho de que en el caso de Tabasco, el Tribunal Electoral no resuelve los procedimientos especiales sancionadores. Ya muy bien explicaba la magistrada Margarita en relación a que somos pocos ya estados en los cuales el OPLE local tanto sustancia
pero también emite la resolución correspondiente en estos procedimientos especiales sancionadores, y nosotros como tribunal conocemos a través de la apelación en caso de una impugnación. Hay otros estados en los cuales, que es la mayoría, donde también aprovechando estas últimas reformas, ya determinaron que los OPLE solamente pues van a conocer, van a sustanciar, pero no van a resolver. Son los tribunales electorales los que lo llevan a cabo. Eso creo que es un punto indiscutible, son las formas como se encuentran regulados y legislados en diferentes entidades federativas, lo relativo a cómo se resuelven los procedimientos especiales sancionadores, y que en el caso de Tabasco es de esta manera que bien explicaba mi compañera magistrada. Pero yo en ese sentido no encuentro la conexión o la justificación respecto a que este sea uno de los motivos más, por supuesto, además de los que se han señalado, para poder decir que no podamos conocer del caso de violencia política en razón de género. Porque, reitero, creo que las naturalezas y consecuencias de cada uno de ellos están bien determinadas en la ley. Uno tiene que ver en la sede jurisdiccional y el otro en el ámbito administrativo electoral. Y el hecho de que lo resuelva o no el tribunal no tendría ninguna incidencia mayor. Supongamos que como va a suceder actualmente, digo, si es aprobado en este caso por la mayoría, el asunto se remitirá al OPLE local, quien lo va a sustanciar, lo va a resolver y va a determinar si se acredita o no la violencia política alegada por la parte actora. Cualquiera en este caso, supongamos, como decimos a los abogados, suponiendo sin conceder, que se negara por parte del instituto la existencia de la violencia política, pues la actora tendría la posibilidad de impugnar ante nosotros pues esta decisión del OPLE, y ya corresponderá al Tribunal Electoral pues pronunciarse si confirma y bueno, seguir inclusive todas las instancias legales. Esa es por una parte. Hasta ahí quedaría. ¿Qué pasaría si nosotros, bajo el criterio que yo estoy sosteniendo aquí, nos quedáramos con el asunto? Eso implicaría que el Tribunal Electoral tendría que analizar los hechos que se están planteando por parte de la actora, vinculados, porque yo no los desvinculo. Efectivamente, una de las pretensiones o prestaciones que ella hace valer es pues el no pago de sus remuneraciones. Pero a diferencia de otros casos en los cuales han venido regidoras, regidores o algunos servidores públicos que dicen, a ver, a mí no me pagan en el ayuntamiento o en determinada ente, y pues nosotros simplemente pues vamos y nos abocamos para ver si efectivamente se le debe o no pagar, si tiene derecho o no a esta remuneración. Pero ahí pues a veces no advertimos ni nos plantean hechos relativos a violencia política en razón de género. Aquí, desde mi punto de vista, está muy claro el planteamiento de la actora. Nunca lo separa. Siempre hace una concatenación de hechos de cómo estos actos de violencia política han generado el hecho de que no se le pague, el hecho de que se le cometa violencia política económica, psicológica y pues todo lo que ya también he narrado brevemente en mi anterior participación. Es decir, yo no advierto que por una parte diga pretendo la remuneración y por otra parte vengo a denunciarte hechos en particular o de alguna manera en lo personal respecto a violencia política. Creo que ella en sus planteamientos engloba, tan es así que leí hace un momento, pues todo lo que ella narra que se le ha señalado y cómo se ha visto obstaculizada en el ejercicio del cargo. Dice, todos estos actos de violencia me han generado, me han impedido y han vulnerado mi derecho como mujer porque se dice o se reconoce a un varón en vez de a mí como mujer y ante la comunidad pues no se me reconoce, los programas inclusive señala, bajan a través de esta otra persona y no de ella, etc. Entonces, yo creo que es importante en este caso pues analizar
el contexto, el planteamiento de los hechos y cómo se da. Reitero, este es mi criterio, respetando también, por supuesto, el de mi compañera magistrada y, por supuesto, del magistrado presidente como ponente de este asunto, porque es un asunto complejo, es un asunto muy interesante y que pues la decisión que tome este tribunal y pues si se sigue también la cadena impugnativa va a ser muy interesante para que se puedan ir definiendo estos criterios en torno a si los tribunales electorales locales, en estos casos análogos, podemos o no podemos resolver vía JDC estas impugnaciones. Pero pues yo respetuosamente les agradezco y pues en este caso, aunque disentimos en el criterio, pues reitero que abona precisamente a la discusión de estos temas jurídicos. Muchas gracias, buena tarde. Adelante, magistrada Margarita. Sí, nada más para hacer la aclaración. Efectivamente, en cuestión de la competencia, o sea, sí, efectivamente, sí lo hice de que que estados, no nada más lo hice como a modo de una comparativa, no en relación al hecho en específico. Realmente, yo, como bien lo explicaba también el magistrado presidente, quien es el ponente del asunto, esto es una cuestión de decidir separar si efectivamente ella viene de manera conjunta diciendo, ¿no? Pero sí creo que el escindir sí nos va a permitir a nosotros que ellos tengan su oportunidad procesal y su tratamiento sin prejuzgar, porque yo aquí no prejuzgaría si existe o no cuestiones de violencia, sino estamos enfocándonos a la competencia. Por eso es que hacía yo alusión a cómo se conocen en los demás estados en cuestión del disenso que tenemos en cuanto a la competencia, sin prejuzgar, sin decir si existe o no existe o que los actos de los que ella se adolece constituyen violencia política de género. Eso será una cuestión que deberá de reencauzarse y conocerse. En efecto, las cuestiones que están, y por eso se hace alusión a las reformas, a las recientes reformas aprobadas, que pues se puede conocer a través del JDC en cuanto a lo inherente al cargo. En este caso, como bien señalas, dice, es que ella nunca hace una separación de lo que es el pago de sus remuneraciones y de que tenga que sea en cuestiones de acceso a su cargo. Efectivamente, pero sí la pretensión en este caso en específico, por eso yo hacía también de que ya hubo un primigenio expediente que ya conocimos, en donde incluso decidimos por mayoría que se le restituyera en el cargo y se le tomara la protesta como delegada de esa localidad. Esa era inherente a su cargo. Ella alega, dice, bueno, siguen habiendo cuestiones, entre ellas, en la que no me están dando mis remuneraciones, no se me ha hecho el pago de mis remuneraciones, y cita ciertas conductas, ¿sí?, que pudieran llevarle, ¿sí?, a las cuestiones de su cargo como delegada. Por eso es que la decisión bien se aborda en el proyecto que se pone a consideración del Pleno, es separarlas, restituirla efectivamente, porque como bien lo dije, el tribunal no nada más por cuestiones de género restituye en el pago de las remuneraciones, sí escindir la cuestión de violencia política para que se siga con la intención del legislador local, ¿sí?, y se siga el debido proceso en el procedimiento especial sancionador por posibles conductas que pudieran constituir violencia política de género. Entonces, yo comparto el argumento que dijo el magistrado presidente en cuestiones de que sea el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco quien conozca las cuestiones inherentes a la violencia política
contra de la actora por razón de género, y que sea ante esta instancia donde se decida las cuestiones de esta índole. Y nosotros quedarnos con el proyecto en donde se le está restituyendo, inclusive se dictaron las medidas cautelares, quiero puntualizar, se dictaron las medidas cautelares, ¿sí?, para que en dado caso, sin prejuzgar, pero realmente poniéndonos los lentes violetas, y pues realmente si pudiera constituir una cuestión de violencia política, pues bueno, están las medidas para garantizarle a ella que no se le sigan violentando sus derechos político-electorales. Entonces, creo que se colma. Creo que estamos ante una cuestión de criterios de competencia, dejar claro que son los disensos son en relación a la competencia del órgano jurisdiccional y el órgano administrativo electoral. Entonces, ahí es donde estamos centrando nuestros disensos. Sin embargo, ha sido garantista este tribunal en dictar las medidas cautelares, en garantizarles sus derechos, en restituirles sus derechos. Tan es así que, pues obviamente el proyecto va para el pago de las remuneraciones. Y las cuestiones procesales o de cómo se aborda las competencias, pues bueno, o sea, sí tendrían que ser, pues a razón de las recientes reformas, de cómo están planteadas, y son los grandes retos que tenemos como autoridades electorales en lo relativo a estos temas. Y nada más hacer la precisión que si hice alusión a que Tabasco es de los pocos estados donde el procedimiento especial sancionador, de donde estamos deduciendo que vamos a escindir y reencauzar, que sea a través del procedimiento especial sancionador, que se conozca la violencia, la posible violencia política por razón de género. Por eso es que hacía yo alusión, como citar los precedentes o alguna cuestión de esta naturaleza, porque estamos centrados en las competencias. Es cuanto, magistrado, magistrada. Muchas gracias, magistrada Margarita. ¿Alguna otra participación, magistradas? Miren, yo nada más me gustaría, por último, decirles que, pues, tal y como les comenté, es un tema de suma relevancia. Ambas posturas son válidas, tan es así que precisamente es un tema que está vigente tanto en Sala Monterrey, como en Sala Toluca, como en Sala Jalapa y las diversas salas regionales. Y pues prácticamente considero que acorde al marco normativo descrito, se debe de dar cauce preferente a la denuncia de este tipo de conductas a través de un proceso expedito y previsto precisamente para que tenga como objeto de estudio el conocimiento y calificación de dichas conductas ante una instancia que se ocupe y tenga facultades expresas para investigar respecto de la veracidad de los hechos que se denuncien y eventualmente de establecer responsabilidades e imponer las sanciones derivadas de las mismas. Recordemos, y como bien se acaba de hacer hecho patente por parte de mi compañera magistrada Yolida Bey, que a través del JDC únicamente se establece el tema de, como órgano jurisdiccional, a través del JDC conocemos, ellos rinden un informe como autoridad responsable y pues prácticamente nosotros nos vamos basando en este tipo de dinámicas para resolver, realizamos ciertos requerimientos y ciertos planteamientos, pero desde mi óptica, a través del procedimiento especial sancionador, tal y como se comentó, está diseñado para investigar e integrar la denuncia mediante las etapas de admisión de denuncia, de emplazamiento y audiencias de pruebas y alegatos, todas ellas con el objetivo de garantizar para ambas partes, el debido proceso consagrado en el artículo 17 constitucional, es decir, protege tanto los derechos fundamentales como de las víctimas como de los imputados. ¿Sería cuánto? No sé si hay alguna otra intervención. Estimada Secretaria General de Acuerdos, solicito amablemente tome la votación correspondiente.
Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. En contra y anuncio un voto particular. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado presidente Rigoberto Riley Mata Villanueva. Con mi propuesta. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en particular de la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. Muchas gracias, secretaria general, de acuerdo. En consecuencia, en el juicio ciudadano 11 de 2020 se resuelve. Primero, se escinde la demanda por lo que hace a la denuncia de violencia política contra la mujer en razón de género, declarándose la incompetencia de este tribunal para conocer y resolver sobre dicho acto. Segundo, se reencausa la demanda por cuanto hace a la denuncia de violencia política contra la mujer en razón de género al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en términos de los razonamientos y fundamentos expuestos en esta sentencia. Tercero, se ordena remitir la demanda y anexos presentados, instruyéndose a la Secretaria General de Acuerdos a efecto de que realice el trámite correspondiente previa copia certificada que se deje de los autos. Cuarto, se ordena la subsistencia de las medidas cautelares que fueron decretadas en el acuerdo plenario de 24 de junio de 2020, hasta en tanto el Instituto Electoral Local resuelva sobre la violencia política contra la mujer en razón de género denunciada por la actora, ello por las razones vertidas en el considerando cuarto de esta sentencia. Quinto, se ordena al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco, que pague a la actora la cantidad de 2,000 pesos que corresponde a la última quincena de noviembre y la primera de diciembre de 2019 en los términos y plazos indicados en el considerando décimo, puntos 1 y 2 de esta sentencia. Sexto, se vincula a la presidenta municipal de Cunduacán, Tabasco, así como al director de finanzas municipal del citado ayuntamiento, para que, en ejercicio de las facultades propias de sus encargos, tomen las medidas pertinentes para eliminar obstáculos materiales y administrativos que impidan el cumplimiento efectivo y oportuno de esta ejecutoria. Séptimo, se apercibe al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco, a través de su síndico de Hacienda y su presidenta municipal y director de finanzas, que de no hacer lo anterior, se les impondrán una medida de apremio consistente en multa de 50 unidades de medida, tal y como se razonó en el considerando octavo de esta sentencia. Octavo, se conmina a la autoridad señalada como responsable para que en lo sucesivo se abstengan de omitir el pago de las retribuciones de la actora sin causa justificada, debiendo privilegiar su derecho humano a ejercer el cargo y tener una justa retribución conforme a lo dispuesto en el artículo 127 de la norma fundamental. Noveno, se ordena dar vista al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas con copias certificadas de la demanda del presente juicio del oficio HACPM 0702-2020 de 7 de febrero de 2020, asignado por la presidenta municipal de Cunduacán, Tabasco, para que determine lo que en derecho proceda. Finalmente, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y sustanciación de este juicio, se agregue al expediente para su legal y debida constancia. Continuando con el siguiente punto del orden del día, me permito solicitar a la Secretaria General de Acuerdos para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución relativos al juicio electoral 1-2020, propuesto por el juez instructor Ramón Guzmán Vidal. Buenas tardes, magistrado, magistradas. Doy lectura a la propuesta elaborada en el juicio electoral 1 de 2020 promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la presunta indebida designación de la Contralora General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco por parte del Congreso del Estado. La propuesta consiste en desechar el medio de impugnación toda vez que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 13, párrafo primero, inciso A, fracción primera de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco,
en virtud que el escrito de demanda lo suscribió Miguel Ángel de la Cruz Obando, quien no tiene personería para hacerlo. Se dice lo anterior porque el acto impugnado fue emitido por el Congreso local, siendo que se encuentra acreditado que Miguel Ángel de la Cruz Obando es el consejero representante propietario del citado partido, pero ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral Local. De ahí que conforme a lo dispuesto en la hipótesis normativa mencionada, solo pudiera interponer el medio de impugnación en representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Estatal y no ante el Congreso local, pues este último fue el emisor del acto reclamado. En el proyecto se hace referencia a que ese criterio también se sostuvo al resolverse el juicio electoral 2 de este año, por lo tanto se propone desecharlo de plano. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Compañeras magistradas, se encuentra a nuestra consideración el proyecto mencionado en la cuenta. Si desean hacer el uso de la voz, pueden hacerlo o manifestar al respecto. Estimada Secretaria General de Acuerdos, si no hay intervenciones, solicito amablemente tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrado presidente, magistrada Yolidabel Alvarado de la Cruz. A favor de la propuesta. Magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor de la propuesta. Magistrado presidente Rigoberto Riley Mata Villanueva. Con la propuesta. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio electoral 01-2020 se resuelve único, se desecha de plano el presente juicio por las razones expresadas en esta sentencia. Una vez agotado el análisis de los puntos del orden del día, estimadas compañeras magistradas, apreciable público que nos sintonizó a través de nuestros canales digitales, siendo las 3:48 de esta tarde del 11 de septiembre de 2020, doy por concluida la sesión pública no presencial del Tribunal Electoral de Tabasco convocada para el día de hoy. Que pasen una excelente tarde.